Vamos a empezar de nuevo por problemas técnicos. Vamos a hablar entonces sobre el aporte del Doppler cerebral en la encefalopatía hipóxico-isquémica en el pretérmino y en el término. Les mencionaba que los recién nacidos de pretérmino y los niños de término reaccionan de manera diferente ante una anoxia por la distinta diferenciación neuronal y la inmadurez en la vascularización y en la autorregulación de la presión vascular cerebral. El Doppler con imagen de flujo en color ha permitido el estudio de diversos aspectos del cerebro neonatal. El recién nacido de pretérmino reacciona con poco edema cerebral y leucomalacia posterior, y el término predomina el edema cerebral y lesiones en los núcleos de la base, con compromiso parenquimatoso más periférico. La hemorragia peri e intraventricular es la manifestación en el pretérmino más común de daño por hipoxia. La leucomalacia y el infarto hemorrágico periventricular son las manifestaciones primarias de la encefalopatía hipóxico-isquémica. La anatomofisiología se basa en la privación del oxígeno que resulta de la hipoxemia por disminución de la cantidad de sangre, de oxígeno en la sangre que lo perfunde, o por la isquemia, que hay disminución de la cantidad de sangre que lo irriga. Así tenemos que la leucomalacia periventricular, vamos a tener que la lesión necrótica focal ocurre en la zona limítrofe entre las cerebrales largas y las arterias penetrantes cortas. Entonces va a afectar cerca del trígono de los ventrículos y alrededor del foramen de Monro. Estas lesiones difusas presentan pérdida de los oligodendrocitos, hay incremento de los astrocitos de todas las células neuronales con alteración de la mielinización y la ventriculomegalia. Así tenemos que en el episodio hipóxico isquémico vamos a tener una necrosis de la sustancia blanca a nivel de los ángulos externos de los ventrículos laterales, que puede ser focal o difusa, y así van a ser las lesiones, las manifestaciones clínicas en el recién nacido. Generalmente se menciona que es una lesión isquémica bilateral y simétrica. ¿Qué vamos a tener en la leucomalacia periventricular? En el grado 1 se va a mencionar que hay una hiperecogenicidad periventricular que persiste más de 15 días y que en general produce un ensanchamiento periventricular. Ustedes ven el aumento de la ecogenicidad periventricular a nivel del trígono del ventrículo y a nivel de las astas anteriores con ese ensanchamiento periventricular. Nuevamente, la hiperecogenicidad periventricular que va a persistir por más de 15 días. ¿Cómo hacemos nosotros para visualizar ese incremento periventricular? Vamos a ver que no hay, digamos, un aumento. El aumento lo vamos a tener, ustedes van a coger el plexo coroideo y van a comparar con esa área periventricular que siempre va a ser igual de ecogénica o más ecogénica en el recién nacido de pretérmino. Vean ustedes otro ejemplo de un aumento de la ecogenicidad periventricular en donde ustedes identifican esta zona ecogénica, puede ser tan pequeña como esta área. Vean, aquí hay una hemorragia intraventricular, al igual que en este paciente, y tengo esa área persistente por más de 15 días en estos pacientes. Estas áreas de leucomalacia periventricular son zonas ecogénicas que traducen congestión vascular, áreas de sangrado, focos de infartos isquémicos y edema perilesional. El grado 2 en la leucomalacia periventricular se va a referir a la evolución quística, que va a estar localizada en el ángulo externo de los ventrículos laterales. Vean ustedes cómo hay necrosis y licuefacción a nivel del cerebro del recién nacido de pretérmino. Ustedes lo ven hacia el trígono de los ventrículos y hacia las astas anteriores, siempre en forma bilateral y simétrica. La evolución quística siempre va a estar localizado, como les menciono,
en el ángulo externo de los ventrículos laterales con el redondamiento de las astas y a nivel de los trígonos del ventrículo. Son pseudoquistes porque no tienen pared y tienen este aspecto como fusiforme a nivel de del parénquima cerebral periventricular. Otro ejemplo, siempre ustedes van a tener pendiente que hay una hemorragia subependimaria e intraventricular con áreas ecogénicas periventriculares. Un ejemplo más de lo que es una leucomalacia periventricular. Vean ustedes el aumento que persiste periventricular a nivel de las astas y del trígono de los ventrículos del paciente pretérmino. El grado 3 es cuando estos quistes coalescen y generalmente se localizan frontoparietales y occipitales. Generalmente al coalescer lo que resulta es quistes un poco de mayor tamaño. Con la coalescencia, vean ustedes las extensas áreas de leucomalacia periventricular. Nuevamente, quistes periventriculares, frontoparietales y periventriculares, quistes más grandes, y esto correspondería a un estadio 4 de una leucomalacia periventricular. Ejemplo de quistes periventriculares, frontoparietales y occipitales, siempre en forma simétrica, la extensión frontoparieto-temporal de los quistes que van coalesciendo. Otro ejemplo de quistes periventriculares que se han ido juntando, han ido coalesciendo, y ven ustedes las extensas áreas de leucomalacia periventricular. En estos casos, en general el Doppler a nivel de la leucomalacia periventricular a nivel cerebral, a no ser que haya un episodio de anoxia agregado o un edema cerebral, lo vamos a tener alterado. El grado 4 es la evolución quística que se extiende a región córtico-subcortical, y aquí vamos a tener que la severidad de la leucomalacia periventricular está en relación al tamaño y a la distribución de los quistes. Vean ustedes las extensas áreas de leucomalacia periventricular en estos pacientes que están sumamente graves, y dependiendo de ese daño, así van a ser las manifestaciones neurológicas del paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces hablamos del grado 4 en la leucomalacia periventricular, en donde tenemos la evolución quística que se extiende a la región córtico-subcortical. Entonces el parénquima prácticamente a nivel frontoparieto-temporal va a estar sustituido por quistes más grandes de diferente tamaño, con las consecuencias neurológicas de este paciente. No pueden dejar de olvidar lo que está pasando dentro del sistema ventricular. Los quistes, una vez que aparecen en la leucomalacia periventricular, colapsan de 1 a 3 meses posterior, y entonces tenemos disminución de la mielina cerebral y la ventrículomegalia. Eso va a ser a nivel del trígono y de los cuernos occipitales. Entonces hay una disminución gradual del volumen cerebral, hay atrofia, hay ventrículomegalia simétrica, hay líquido en la fisura interhemisférica y hay aumento del líquido extraaxial que traduce atrofia cerebral. Son aquellos pacientes que llegan al 4º, 5º mes de edad que el pediatra los refiere porque el niño tiene una cintura escapular débil, se sienta, la cabeza les cae, no se mantienen erguidos, y cuando ustedes hacen la ecografía van a encontrar una ventrículomegalia a expensas de las astas occipitales. Ustedes pueden pensar, este es un niño de 5 meses en donde teníamos esta alteración a nivel del asta occipital y con el antecedente de una prematuridad, que se trate de una secuela de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Cuando entramos al infarto hemorrágico periventricular en el recién nacido de pretérmino, el 80% de las lesiones se asocia a una hemorragia peri- e intraventricular grande. La hemorragia causa obstrucción de las venas terminales en la región subependimaria, y la incidencia del infarto va a ser al 4º día postnatal. Se define como una necrosis hemorrágica en la sustancia blanca periventricular, es dorsal y lateral
al ángulo externo del ventrículo lateral. 50% de las lesiones son extensas, desde la región frontal a la occipital, y el 67% de las lesiones son unilaterales. En general, hay un compromiso venoso asimétrico. La incidencia es de 1 en 2.300 a 5.000 recién nacidos vivos, causa de un 30 a un 70% de las parálisis cerebrales hemipléjicas, y pueden haber otras alteraciones neurológicas como la epilepsia y el retraso cognitivo. En las primeras 48 horas, el ultrasonido no nos va a mostrar cambios. Aparecen entre 48 y 72 horas después de los síntomas. Si uno quisiera el diagnóstico precoz, es resonancia quien nos va a ayudar. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Siempre vamos a buscar un sangrado intraventricular. Vean ustedes una hemorragia que ya ha sido evolucionada. Tengo un halo hipoecoico, hay necrosis de la parte central, y si ustedes ven hacia la periferia, tengo esta zona ecogénica, que aquí está más ecogénica, focalizada a nivel del parénquima cerebral, ya de varios días de evolución, porque hay una necrosis a nivel central. El Doppler flujo color disminuido o ausente en las áreas infartadas en forma temprana. Vean ustedes este paciente. Este paciente, si ustedes analizan el hemisferio cerebral derecho, es un corte axial, ven ustedes que tiene una mejor definición de lo que son los surcos y las circunvoluciones. No podemos identificar el ventrículo lateral izquierdo y vean toda esta zona extensa, ecogénica, que en los cortes coronales, vean cómo se diferencia el hemisferio cerebral izquierdo con respecto al hemisferio cerebral derecho. Entonces vamos a tener, cuando hacemos un Doppler en estos pacientes, que hay una gran disminución de flujo color en esta situación en el hemisferio. Si los cortes parasagitales en este paciente, vean ustedes cómo existe un área ecogénica en estos, lleno de múltiples lesiones microquísticas, como si fuese un infarto muy avanzado. Si sabemos que los estudios Doppler han documentado que el infarto hemorrágico periventricular, como se mencionaba hace años, no es una extensión de una hemorragia subependimaria. Ustedes identifican un sangrado intraventricular con un área infartada periventricular. Vean los cortes parasagitales donde tenemos sangre dentro del ventrículo con una zona más ecogénica, focalizada, una extensa hemorragia intraparenquimatosa con compromiso intraventricular extenso. ¿Cuáles son las secuelas de esta hemorragia grado 4? Van a tener ustedes dilatación de los ventrículos laterales, quistes porencefálicos que pueden o no comunicar al ventrículo. Vean este extenso quiste porencefálico que no comunica al ventrículo lateral. Esta es una porencefalia que comunica al ventrículo lateral. Este quiste se incorpora al ventrículo haciendo una asimetría ventricular con respecto al derecho. El quiste porencefálico puede ser único o, dependiendo de la necrosis que hay a nivel de este parénquima, puede tabicarse con compromiso o no del ventrículo lateral o con comunicarse o no con el ventrículo lateral. Otro ejemplo de un infarto hemorrágico periventricular, en donde ustedes ven la necrosis del parénquima cerebral. Todavía hay restos de tejido con un contenido denso en su interior. No se ha comunicado esta porencefalia al ventrículo lateral. Hay asimetría entre el ventrículo lateral derecho y ventrículo lateral izquierdo. El recién nacido de término, decíamos que responde en forma diferente al pretérmino. Entonces la encefalopatía anóxica se puede clasificar en leve, cuando hay un edema cerebral de pocos días, con temblores e hiperreflexia en la clínica del paciente, y generalmente no deja secuelas. En la moderada hay un edema cerebral de varios días, hipotónico, convulsiones, y las secuelas son variables. Y la hipoxia grave, que es el puntaje de un niño que nos refieren
de menos de 3, deprimidos graves, con convulsiones, con coma, con edema cerebral persistente, con soporte ventilatorio e inotrópicos y con secuelas neurológicas graves. Entonces, en hipoxia leve vamos a tener generalmente un aumento difuso en ecogenicidad del parénquima en las primeras horas de edad. Puede haber colapso ventricular o se encuentran comprimidos por el edema transitorio que va a mejorar en horas o en pocos días. Y aquí vamos a tener un índice de resistencia normal en estos pacientes. Un ejemplo de una encefalopatía hipóxica leve, en donde lo que es llamativo, si ustedes ven la periferia del cerebro, se ve con una adecuada definición de la sustancia blanca y sustancia gris, pero hacia el nivel de los tálamos, vean que hay zonas más ecogénicas. Vean en estos pacientes en donde generalmente a nivel de tálamo hay un aumento de la ecogenicidad. Aquí también tengo cambios a nivel periférico, periventricular. Esto se consideró como una hipoxia leve, aunque inicialmente pensamos que podía ser una moderada por la acentuación de la ecogenicidad. En estos pacientes los índices de resistencia siempre fueron normales y los pacientes se recuperaron y después fueron colaborados con resonancia magnética. Vean la ecogenicidad que se ve a nivel de tálamo, son cerebros que se ven algo aparchonados y generalmente buscando hacia el núcleo caudado y hacia la región talámica. Otro paciente con índice de resistencia normal, con resonancia posterior normal. Este paciente no fue sometido a enfriamiento y hasta la época su examen neurológico es normal. Nuevamente, lo que tienen que buscar es aumento de la ecogenicidad periventricular hacia la cabeza del caudado y hacia tálamo. Vean estos cambios periventriculares que se tienen que ir evolucionando. Eso es en forma muy temprana, no hay colapso ventricular. Pacientes con índice de resistencia normal, con aumento de la ecogenicidad en un término adecuado, con una hipoxia leve. Otro paciente que fue catalogado como una hipoxia leve, un término asfixiado. Vean los cambios periventriculares, siempre busquen tálamo, siempre busquen cabeza del caudado y a nivel periventricular con un índice de resistencia normal. En hipoxia moderada es aquel que tiene el edema cerebral persistente por varios días. El parénquima cerebral en hemisferios o núcleos de la base, zonas de mayor ecogenicidad, tiene bordes poco nítidos y uno puede buscar múltiples infartos, hemorragia y edema localizado. Este es un paciente con una hipoxia moderada. Vean la ecogenicidad de las áreas infartadas en este paciente a nivel de tálamo, a nivel del caudado, periventricular. Tenemos múltiples infartos. Vean cómo se ven estas áreas ecogénicas a nivel de tálamo y periventricular. Tenemos con índices de resistencia en estos pacientes, en anoxia aguda, vamos a tener un índice de resistencia por debajo del 0,55 por vasodilatación cerebral. Paciente con hipoxia moderada, vean la ecogenicidad que se acentúa y ya uno no ve tan buena definición a nivel de la sustancia blanca y gris, índice de resistencia 0,52, un paciente asfixiado morado y ya en hipotermia cerebral. Ejemplo de hipoxia moderada, los cambios ecogénicos periventriculares a nivel de tálamo, núcleos y ganglios basales, con índices de resistencia alterados todos. Un paciente asfixiado en forma más aguda, en donde tenemos un índice de resistencia que nos dice que hay bastante daño cerebral,
con 0,43, en donde tenemos edema cerebral con colapso ventricular bilateral y los cambios ecogénicos difusos a nivel del parénquima cerebral. En la hipoxia grave, lo que vamos a encontrar son extensas áreas de isquemia cerebral. En este caso, los índices de resistencia van a estar elevados. Hay ausencia de flujo al final de la diástole por hipertensión endocraniana. Los vasos sanguíneos van a estar colapsados o comprimidos por el edema y no hay flujo medible a nivel de la diástole en estos pacientes. Entonces, el trazo, vamos a tener ausencia de diástole con picos sistólicos. Vean la ecogenicidad acentuada periventricular, el edema cerebral, el daño que se ve a nivel de este parénquima cerebral. Hipoxia grave. Los cambios ecogénicos a nivel de toda la corteza cerebral. Vean ustedes cómo se ve aparchonado este cerebro, aunque ya ha pasado su edema cerebral y la compresión. Otra hipoxia grave en un paciente en donde tengo múltiples infartos cerebrales, ya hay líquido en la fisura intrahemisférica. Vean lo ecogénico que se ven en estos pacientes. Estos son sometidos en las primeras 24 horas a enfriamiento cerebral. Hipoxia grave, un índice de resistencia en 0,46, edema cerebral, parénquima cerebral apachonado, con importantes cambios de encefalopatía hipóxica. En la segunda semana, en estos pacientes que logran sobrevivir, vamos a tener cavitación central progresiva con un contenido heterogéneo por tejido necrótico, atrofia cerebral y ventrículo-megalia. Entonces, igual, ustedes van a encontrar ya áreas de licuefacción del parénquima cerebral en forma más cortical y más periférica. El daño cerebral de este paciente asfixiado grave, ustedes lo pueden ver en donde hay ventrículo-megalia. Vea el cerebro que se ve aparchonado con extensas áreas, un cerebro que se ve pequeño, con líquido periférico, con licuefacción y necrosis del parénquima cerebral, y vea cómo se ve pequeño eso, donde tengo ya una atrofia cerebral con secuelas graves en este paciente. Otro paciente asfixiado, vean lo que ha pasado en este cerebro, colecciones extraaxiales, hemisferio cerebral licuado, vean la ecogenicidad que tiene este cerebro, múltiples lesiones isquémicas necróticas, pueden hacer por encefalia con toda licuefacción, haciendo la encefalomalacia multiquística cerebral. En hipoxia grave, cuando hay edema prolongado, hay múltiples imágenes anecoicas con tabiques que sustituyen la arquitectura cerebral normal. Hay aumento del líquido cefalorraquídeo extraaxial, separación de las fisuras, disminuye el volumen cerebral y lo que les mencionaba, se forma la encefalomalacia multiquística cerebral. Vean cómo este cerebro, con su ventrículo-megalia, está sustituido completamente por quistes a nivel del parénquima cerebral. Otro paciente con una hipoxia grave, vean ustedes los quistes, el parénquima cerebral sustituido. Aquí tengo, este paciente se nos infectó con una meningitis, entonces nos hizo una ventriculitis y se nos tabicó el ventrículo lateral. Paciente asfixiado grave con índices de resistencia elevados por edema cerebral. Cuando tenemos el aumento de los índices de resistencia, que traduce la vasoconstricción o aumento de la resistencia periférica, lo podemos tener en la vasoconstricción por medicamentos o tóxicos, por obstrucción en los vasos, por compresión del vaso por aumento de la presión endocraniana en hidrocefalia, en el edema cerebral, en la colección subdural,
en la masa ocupante y en la muerte cerebral, que puede tener una diástole aplanada o invertida. Entonces, el índice de resistencia para arriba de 0,8 o mayor o igual a 1 va a significar mayor presión endocraniana, mayor compresión del vaso y disminución de flujo, picos sistólicos sin flujo diastólico. Cuando hay disminución del índice de resistencia por vasodilatación o disminución de la resistencia periférica, vamos a tener vasodilatación por medicamentos o tóxicos, la posanoxia aguda inmediata, procesos inflamatorios agudos con vasodilatación, tumor maligno, pérdida de la autorregulación del flujo cerebral, malformación vascular, pacientes sometidos a ECMO e inmediatamente posterior a la derivación por hidrocefalia. El índice de resistencia menor a 0,55, ustedes generalmente lo que muestran es ese edema cerebral en ese paciente con gran compromiso de lo que es el tejido, y así van a ser las secuelas neurológicas. Para concluir, tenemos que los hallazgos ultrasonográficos asociados a la encefalopatía hipóxico-isquémica son edema cerebral, aumento difuso de la ecogenicidad del parénquima con pérdida de la anatomía, borramiento de surcos y ventrículos virtuales. Los datos de mal pronóstico son persistencia de ventrículos virtuales más allá del primer día, ecogenicidad gangliotalámica persistente de 2 a 4 días después del evento hipóxico isquémico, línea hipecoica entre las áreas de ecogenicidad aumentada entre el tálamo y el núcleo lentiforme, que traduce lesión del brazo posterior de la cápsula, lesiones corticales, áreas de aumento de la ecogenicidad de la región córtico-subcortical. El infarto hemorrágico periventricular tiene una mortalidad del 59%. El 86% de los que sobreviven tienen hemiparesia espástica o cuadriparesia asimétrica. El 64% desarrolla déficits intelectuales. El pronóstico es proporcional a la severidad de la ecogenicidad periventricular. Los estudios de hemodinamia cerebral con Doppler color detectan en pacientes graves que la perfusión cerebral, presión pasiva con aumento de la velocidad diastólica e índices de resistencia bajos traduce pérdida de la autorregulación cerebral, que es lo que pasa en el pretérmino. El índice de resistencia, menor de 0,55 en las primeras 62 horas de vida, predice un pronóstico adverso con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 81%. La ausencia de flujo diastólico o flujo diastólico invertido traduce muerte cerebral, y el recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica grave puede cursar con patrones de flujo alternantes o bifásicos. Muchas gracias.